Bueno, ya tenemos las 6 de la tarde. Nuevamente, muy buenas noches o buenas tardes. Todavía no se ha oscurecido. Vamos a esperar un momentito que llegue Sari. Me dijo que había tenido... ya está Sari allí. Perfecto. Hola Sari, buenas noches. Bienvenida. Yes, Y te doy las gracias, gracias. Ari, porque sé que a las 7 tienes otro compromiso y abriste espacio para estar acá con nosotros, contándonos, explicándonos un poco más de ese tema del impuesto sobre la renta, que a lo largo de estos años que he tenido la cuenta en Instagram y también en TikTok, realmente es uno de los puntos que más preocupa a los trabajadores. Y creo Sí, que es bien, al sí, sí, final, al final y al principio es mucha plata que realmente pagamos en impuestos sobre la renta. Y es ese desconocimiento, digo yo, como nos lo vas a explicar hoy, de cómo podemos aplicar estas deducciones, estos incentivos para que realmente no es que estamos buscando evadir impuestos, no, eso no, sino pagar lo justo de acuerdo con los gastos que también nosotros tenemos como persona a nivel individual y familiar. Así que sé que es bastante el tema que tenemos para hoy. No te quiero quitar más tiempo, así que toda la tribuna es tuya. Y bienvenidos todos los que nos acompañan esta noche. bueno, buenas noches, gracias por el espacio, también gracias a los 40 participantes que estamos aquí. La verdad, esto me incentiva mucho porque quiere decir que hay gente interesada en el tema y que hay gente que quiere, o sea, normalmente la gente siento yo que la administración tributaria tiene la sensación de que no queremos pagar impuestos. Sí, queremos pagarlos, pero queremos pagarlos justo, como dice la licenciada Carmen. Entonces, estos temas nos ayudan a saber cuáles son nuestros derechos y a pagarlos justo, porque asimismo como el Estado pide que nosotros cumplamos con nuestros tributos, nosotros también tenemos que exigirle al Estado que cobre los justos, y para que ellos cobren los justos, nosotros también tenemos que aportar información. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esa información. Específicamente vamos a hablar sobre los gastos escolares e intereses hipotecarios. Obviamente hay otros beneficios fiscales a los cuales ustedes pueden acceder, pero ahorita mismo nos vamos a enfocar en estos para irles explicando paso a paso qué es la información necesaria para este tema de devolución de impuestos. Entonces, iniciamos. Licenciada Carmen me va a apoyar Ah, aquí con las firminas. así, perfecto. Ajá. Ok, bueno, la licenciada Carmen ya me presentó. Yo soy Saria Tencio, soy contadora pública autorizada, tengo un MBA con énfasis en banca y finanzas internacionales, docencia superior, una especialización en Contraloría. Y como ustedes también soy estudiante, me gusta aprender. Actualmente curso la maestría en contabilidad en énfasis en tributación en la Universidad de Panamá. Así que yo no paro de aprender para entonces venir con esta información tan valiosa para ustedes. Esa es la gente que a mí me encanta, que definitivamente, igual que todos los que nos acompañan acá esta noche, que es gente que quiere eternos estudiantes. Yo también me califico así, como una eterna estudiante, y me gusta Marixa también, que nos está acompañando desde temprano con este ánimo de aprender. Es que nunca podemos dejar de aprender. Así que Sari nos agrega mucho valor con todo eso. Sí, hay un dicho que no recuerdo exactamente, pero me encanta, es lo que sé, lo que sé me da dinero y lo que no sé me lo quita. Entonces es mejor saber más, ¿ves? Y tratar de buscar ese conocimiento que nos hace falta o asesorarse con los expertos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la devolución de impuestos? Para que tengan una idea, un contexto de lo que vamos a hablar. La devolución de impuestos es un derecho, es decir, no es un beneficio fiscal, ni es un régimen especial, ni tiene una fecha de vigencia, no, eso es un derecho. ¿Y cómo yo obtengo o cómo se genera ese derecho?
Ese derecho se genera cuando se me extrae de más un tributo. Cuando se me extrae de más un tributo, puede ser por un error matemático al momento de calcular mi impuesto a pagar. Puede ser que la persona que está en recursos humanos no calculó bien, eso se puede dar, no calculó bien mi impuesto sobre la renta y me quitó de más. ¿Ok? Eso puede pasar. También puede pasar que yo, contribuyente, por error, por desconocimiento, pagué de más. Eso también puede pasar. O también puede pasar porque mi patrono no consideró ciertos beneficios fiscales antes de retenerme el impuesto sobre la renta. Recuerde que el patrono no se queda con esa retención que nos hacen, sino que simplemente él actúa como un agente retenedor. Él mantiene ese dinero que nos está quitando mensual o quincenal y esto después lo pasa al Estado. Y obviamente con este impuesto es que se hacen en las calles, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, en este gobierno no se puede decir mucho de las calles, pero en general los impuestos son para las mejoras de infraestructura y es el dinero que utiliza el Estado para hacer sus obras. Entonces, ese dinero el empleador lo retiene sin considerar ciertos beneficios. ¿Y por qué no los considera? Porque obviamente el empleador no los conoce, no sabe que nosotros tenemos esos gastos, nosotros tampoco se lo hemos informado. Entonces, al él no saber esta información, él descuenta este impuesto sobre la renta sin considerar esos gastos. Entonces, ahí se nos genera este derecho. Me estás quitando de más Estado por medio de mi empleador, Estado, necesito que me devuelvas. Ahí viene el tema de la devolución de impuestos. Necesito que me devuelvas lo que me pagaste de más. Entonces, como le digo, este es un derecho. Ustedes pueden acceder a él. Siguiente. Muy bien. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? Toda persona natural, ya sea nacional o extranjera, o jurídicas. En este caso vamos a hablar de los asalariados. En este caso vamos a hablar de los asalariados, pero las personas jurídicas también pueden acceder a este derecho porque, como les digo, puede ser que hubo un error matemático, pagaron de más, se equivocaron y ellos también tienen derecho a solicitar esta devolución. En este caso, las personas naturales son las asalariadas. Las que vamos a hablar son las asalariadas, las que son nacionales y extranjeras. Después que a usted le extraigan un impuesto, usted es contribuyente. Entonces usted puede solicitar ese beneficio. ¿Okay? ¿Cómo yo solicito ese beneficio? El decreto 368 en su artículo 1 establece y modifica el artículo 73 del decreto ejecutivo 170 de 1993 y queda así, se los leo textual. El beneficio a que se refiere el presente artículo corresponde a una deducción aplicable sobre la renta gravable del contribuyente siempre y cuando presente su declaración jurada de renta. ¿Qué quiere decir? Que para yo poder acceder a la deducción aplicable, tal cual dice el artículo, en el numeral 2, yo tengo que presentar mi declaración de renta. Entonces, esta es una de las maneras para acceder a esta devolución. Lo primero que tienes que hacer es inscribirte como contribuyente ante la DGI. Te inscribes en el ITAX, en la web hay un montón de tutoriales de cómo hacerlo, en la misma página de la DGI hay tutoriales de cómo hacerlo. Obviamente yo les recomiendo asesorarse con un contador porque por error, por desconocimiento, al inscribirse mucha gente coloca obligaciones a las cuales por ley no están atados, no están sujetos, pero por desconocimiento la colocan. Pero por medio del ITAC ustedes se pueden crear como contribuyentes. Eso no los amarra, porque mucha gente dice, si me creo como contribuyente, ya tengo que declarar toda la vida. Pues no, la ley dice claramente quiénes son las personas que están obligadas a declarar. Los asalariados puros, cuando digo asalariados puros, es gente que solamente se dedica a trabajar como asalariado y no tiene ningún ingreso por ninguna otra actividad, ya sea profesional o económica, y solamente reciben dinero de su patrono
son los asalariados puros. Entonces, estos asalariados puros, según la ley, no tienen obligaciones de declarar. Pero para solicitar la devolución de impuestos tienes que hacerlo, ¿ok? Entonces, al inscribirte, simplemente te colocas como tipo de contribuyente asalariado. Entonces, tú no tienes esa obligación. Simplemente lo vas a hacer cuando tú vayas a hacer la devolución de impuestos. ¿Por qué? Porque la ley dice que para acceder a este beneficio tienes que presentar tu declaración jurada de renta. Les añado algo más. ¿Qué dice la ley 280 en su artículo 2, numeral 9? La declaración de renta y sus anexos, cuyo monto bruto a declarar supere los 11.000 balboas, deben estar refrendados por un contador. Recuerden que para que se les descuente impuestos sobre la renta, ustedes tienen que estar generando más de 11.000 balboas. ¿Ok? Entonces, si usted va a solicitar devolución, es porque a usted le están descontando ese dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que usted genera más de los 11.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su declaración tiene que ir refrendada por un contador. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante porque hay gente que a veces manda eso sin la firma del contador y cuando va a hacer los trámites allá, como dice el dicho, van por lana y salen trasquilados porque de una vez le dicen, usted no está cumpliendo con la ley, usted mandó esto sin esto, usted sabe que esto tiene multa. Entonces, en vez de ir a buscar un dinero, lo que queda es pagando multas y de repente no le den el dinero porque tienen que pagar la multa por no cumplir la ley. Entonces, es bien importante que tengan esto en mente. Para solicitar la devolución, tiene que estar inscrito como contribuyente, presentar la declaración jurada y esta declaración debe ir refrendada por un contador, un CPA. Bien. Sari, aquí yo nada más les Bien. quiero agregar que el tema de los $11.000, porque esa es una pregunta súper frecuente también, no solo es lo que tú tienes como salario base, o sea, dentro de eso va el 13º mes, van las comisiones, las bonificaciones, el sobretiempo, es todo lo que percibes durante el año, ¿ves? Y también, me imagino lo vas a tocar más adelante, el hecho de que dices, ay, pero si yo nada más tengo 3 meses trabajando en esta empresa, ¿por qué me descuentan impuestos sobre la renta? Y es por la obligatoriedad que establece, pues también el código fiscal es que así sea una semana que esté trabajando la persona, la empresa como ente retenedor está obligada a descontar impuestos sobre la renta. Sí, lo que pasa para que tengan claro es que el impuesto sobre la renta se calcula sobre la base anual. Entonces, si yo te contrato, porque he visto sí bastantes comentarios sobre eso, pregunta, yo te contrato en noviembre y solamente vas a trabajar noviembre y diciembre de ese año, tú dirás, ¿por qué me tienes que descontar si solamente son 2 meses y la suma de esos 2 meses no llega a los 11.000? Pero la ley dice que el impuesto es, el cálculo del impuesto sobre la renta es sobre la base anual. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese contribuyente? Presentar su declaración de renta y solicitar su devolución de impuesto. ¿Por qué? Porque no generó los 11.000 y aún así se los retuvieron. Ojo, hay gente que, por ejemplo, trabaja 2 meses aquí, 2 meses allá, 2 meses aquí, y cuando vas a ver, al final del año sí haces los 11.000, lo que no haces los 11.000 es con un solo empleado, pero la DGI se da cuenta, ¿por qué? Porque este empleador, contratante, este empresario que te contrata, presenta una declaración que es muy famosa, me imagino que la van a escuchado últimamente, es la planilla 03, y ahí él pone toda la información de sus empleados, ¿ok? Entonces, la DGI hace una triangulación. Entonces, puede ser que trabajaste 2 meses con este, pero al principio del año trabajaste con otro y así. Y cuando vas a ver, al año hiciste los 11.000. Por eso, el empleador no se puede fiar de que esta persona nada más trabajó 2 meses. Él no sabe qué hiciste anteriormente. Si tú quieres solicitar tu devolución, entonces tienes que hacer este trámite, ¿ok? Entonces, la DGI entonces hace la triangulación para devolverte en caso tal de que en efecto no hayas generado los 11.000 y te descontaron de más. ¿Ok? Pero eso es un trámite que tienes que hacer tú. Ok. ¿Qué es una declaración de renta? Bueno, literal tal cual como dice. Declaración es, hola, Estado, declaro, estoy aquí, estoy haciendo una declaración jurada.
¿De qué? De la renta. La renta sería el ingreso que yo tengo a causa de una actividad. En este sentido estamos hablando de salario, como indicó la licenciada Carmen. Salario incluye 13º mes, vacaciones, bonificaciones. O sea, tienen que leer su contrato de trabajo. Es más, guíense por la ficha de seguro. Ahí en la ficha de seguro sale exactamente cuánto es el tema que se le paga en el CIPRE. Eso es su salario. Entonces, guíense por eso, porque hay mucha gente que se les paga gasolinas, pero no están incluidas en su salario y dicen, wow, yo no me sale la cuenta, pero tienen que guiarse con el tema de la ficha y también con lo que ustedes firmaron en su contrato, ¿no? De trabajo. Entonces, la declaración es un documento donde los contribuyentes bajo juramento declaran sus ingresos brutos percibidos anualmente. Al fisco, esta definición sale de el acuerdo 40 del Consejo Municipal. Y si ven, la declaración es anual. ¿Por qué? Porque el tema de los impuestos sobre la renta es anual. Por eso es que se le retiene, aunque hoy ha trabajado solamente 2 meses, por ejemplo, se le retiene en base al año, porque el impuesto es anual. Así se calcula. Esta declaración es una expresión obligatoria, porque hay gente que sí está obligada, hay contribuyentes que están obligados, los comerciantes están obligados, las personas que son asalariados mixtos. ¿Quiénes son asalariados mixtos? Por ejemplo, un ejemplo, yo trabajo en una empresa, pero también doy servicios profesionales, entonces yo no soy una asalariada pura, yo soy una asalariada mixta porque tengo doble entrada, ¿ves? Entonces, esa gente está obligada, pero también es una expresión voluntaria, porque hay gente que no está obligada como los asalariados puros, pero lo hacen para el tema este de la devolución y otros temas también, ¿no? Porque hay mucha gente, para que sepan, o sea, presentar declaración tiene muchos beneficios, porque hay mucha gente que dice, ay, no puedo tener una casa, no puedo tener un préstamo, porque no soy permanente, pero es que en el banco no necesariamente te piden que tú seas permanente. Si tú tienes 3 declaraciones, por ejemplo, seguidas, y tú puedes sustentarle al banco que tú en 3 años te has podido mantener y tienes unos ingresos estables, ellos te dan tu préstamo para tu carro y tu casa. Obviamente los intereses varían, pero no importa, ya tienes tu casa. Hay mucha gente que espera ser permanente para ese paso, pero declarando lo puedes hacer. ¿Ok? Entonces, no solamente se declara para la devolución, la declaración también tiene otros beneficios. Bien. Entonces, ahorita vamos a hablar el tema de los gastos deducibles. O sea, como les expliqué, ustedes, los asalariados que generan más de $11,000 al año, el empleador le extrae, le retiene el impuesto sobre la renta asociado a su ingreso, ¿ok? Se lo extrae sin considerar ciertos gastos y beneficios a los cuales ustedes tienen derecho, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué gastos pudiéramos meter en este tema de la devolución devolución de impuestos? Los gastos escolares, tanto los propios como los de mi dependiente. Esto se refiere a los gastos en concepto de educación. Máximo 3,600 por dependiente. Usted tiene hijos, sus hijos están en escuela, pagan matrícula, pagan mensualidad, usan uniforme. Después que usted guarde todas esas facturas de esos gastos, usted las puede presentar en su declaración en un renglón que se llama gastos escolares. Entonces, cuando se declaran los ingresos, que serían los salarios percibidos durante ese año, los ingresos, menos los gastos, menos las deducciones, los beneficios. También se pone cuánto le sacó su empleador de impuestos sobre la renta y eso le da una matemática y le va a salir a favor. ¿Por qué? Porque al momento que su empleador le sacó el impuesto sobre la renta, no le consideró estos gastos que estamos mencionando. Entonces es bien importante, si usted tiene dependiente o usted misma es estudiante, usted puede meter esos gastos en su declaración y percibir esa entrada al momento de que se le retorne ese dinero que se le sacó de más. ¿Ok? Aquí hay ciertos
ciertos parámetros. Vamos a verlos. Siguiente. Por ejemplo, ¿qué se incluye en el tema de gasto escolar? La matrícula, la mensualidad, útiles, uniforme, transporte escolar. Si tiene hijos que son universitarios, se puede meter todo el tema de universidad, libros de universidad, mensualidad, matrícula de universidad. ¿Ok? Eso sí, todo esto tiene que estar sustentado. Eso no es que yo ponga un monto en la declaración y ya. No. Además de declarar, tenemos que llevar a la DGI, al fisco, los sustentos de esa información que yo estoy declarando. O sea, yo la información que meto en la declaración va sustentada con evidencia. ¿Cuál es mi evidencia? Las facturas. Esas facturas tienen que estar a mi nombre. ¿Por qué? Porque yo soy la que estoy declarando. Y si no están a mi nombre, deben estar al nombre de mi dependiente. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería mi evidencia para que sepan que ese es mi dependiente? El certificado de nacimiento, donde diga que yo soy su mamá. O si usted tiene un dependiente que no es hijo suyo, pero usted tiene la tutela legal, ese documento también. ¿Ve? Entonces, cada información que nosotros vamos a meter en esa declaración tiene que tener su sustento. ¿Por qué? Porque la DGI va a revisar ítem por ítem. ¿Ok? Y va a Sari, una ¿Sí? consulta. Sí, diga. Si la factura dice y que al contado, eso también es válido para para hacer la devolución de impuestos. Al contado. Sí, digo, Si lo pago cash. sí, 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 o digo, sea, no en vez de tiene... ir a mi nombre, dice que al contado, ¿no? O cliente al Ah, ok, contado. no dice su nombre, no dice su Ah, nombre. Ok, no dice su nombre. Bueno, mire, o sea, les voy a ser sincera, la DGI tiene una tolerancia, por decirles así, mínima. Vamos a decir, es una tolerancia mínima. Vamos a decir que del 100% de las facturas o de la evidencia que sustenta su declaración, que usted le meta del 100%, un 10% sin así al contado, sin de repente no le metió el RUC, pero su nombre está, o viceversa, está el RUC, pero no está el nombre, o sea, un 10%. Pero no es que del 100% usted va a meter 90% de facturas sin nombre, sin RUC, sin nada, o sea, también póngase del lado de la administración tributaria, que alguien le llegue a usted y que, oye, buena, usted me debe, usted le va a decir, ¿cómo? ¿Cuándo? Dime para ver, enséñame, muéstrame las evidencias. Simplemente no es, acuérdense que por eso es bien importante el tema de las facturas a su nombre o al nombre de su dependiente. O sea, hay una tolerancia, pero la tolerancia es mínima, es mínima. O sea, traten que la mayoría de sus facturas esté con su nombre o el nombre de su dependiente. La cédula es bien importante. ¿Ok? Entonces, el tema de los gastos escolares tiene que ir a nombre suyo o el de su dependiente. ¿Ok? Entonces, hay también unos parámetros para el tema de los gastos escolares que vamos a ver. Siguiente. Por ejemplo. La consulta. ¿Se pueden hacer preguntas? ¿Aló? Vamos a terminar primero que Sari haga toda la exposición y al final dejamos las preguntas. Ok, Igual la pueden ir escribiendo en el chat para que entonces luego, para que no se les vaya la idea y entonces la vamos contestando. Sí. Entonces, por ejemplo, en el en el tema de gastos escolares hay un parámetro, porque no es verdad que tú vas a comprar unos zapatos de $120, unos Gucci para ir a la escuela y me los van a devolver. No, o sea, hay límites. Entonces, ¿cuáles son los límites? Ahí entonces la Codeco, con un listado de precios que ellos tienen de referencia, nos guían. Por ejemplo, aquí el ejemplo, por ejemplo, aquí ponen goma cuyo precio por unidad no exceda de $2. ¿Ve? Y si excede, lo que se le va a tomar en cuenta son los $2. ¿Me explico? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no es que ustedes van a comprar, no sé, una Toto de $150, una mochila Toto de $150 y le van a devolver los 150. No funciona así. Las mochilas escolares con un precio de hasta 30. Zapatillas para educación física, 30. No es que se van a comprar unas zapatillas de marca y
No, eso no funciona así. Entonces, es bien importante que el tema de los gastos escolares lo tengan presente esta lista, que la pueden encontrar en la página de la Codeco, donde están los ítems que incluye el tema de los gastos escolares y también el límite por ítem. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, zapatos escolares hasta un precio de $40 y así sucesivamente. Es bien importante que al momento que compren sus ítems, como les digo, pidan sus facturas y traten que esté dentro del rango de precio que sugiere a Codeco. Es bien importante que si usted va a declarar el tema de gastos escolares y usted recibe subsidio, beca universal por temas de estudio, también lo declaren. También lo declaren. ¿Por qué? Porque no se puede dar doble beneficio. Ya a usted le están dando un beneficio de una beca universal. ¿Ok? Entonces, ellos lo que van a hacer es, van a hacer una matemática. Por ejemplo, si la beca universal era de 1,000, sumó 1,000 al año, y usted tiene hasta 3,600 por dependiente, serían los 1,000 esos, ya serían 2,600, pero usted tiene que presentar todo porque esa matemática la hacen ellos. Me explico, ellos lo hacen, pero tienen que presentar todo porque hay mucha gente que comete el error y dice, bueno, a mí me dieron beca universal, así que yo no presento gastos escolares. Sí puede presentarlos porque es la diferencia. Si su beca universal sumó al año $1,000, esos 2,600 usted tiene derecho, pero tiene que presentar las facturas y también informar que usted recibió eso. ¿Por qué? Porque entonces ahí se hace una matemática y de los 3,600 a los que usted tenía derecho, se le hace la resta de los 1,000 de la beca universal que usted recibió, usted tiene acceso a 2,600. Este es un ejemplo que le estoy dando. Pero ellos hacen la matemática, pero hay que presentarlo, porque si no lo presentas y ellos se dan cuenta de que usted recibió una beca universal, más no la presentó en su declaración y está metiendo un montón de gastos escolares, puede ser que le digan que le rechazan la solicitud. Porque para que sepan, la solicitud, que usted meta la solicitud y que lleve toda la evidencia, no quiere decir que ellos la acepten, porque pueden pasar cosas como estas que le estoy explicando. Que omitió decir que usted tenía algún beneficio, que tenía algún tema de beca universal, por ejemplo, o beca de excelencia. Entonces es bien importante que todos se informen. ¿Ok? Siguiente. Otros gastos que podemos meter son los gastos de intereses hipotecarios, ¿ok? Estos intereses son los que se vayan destinando o se destinen exclusivamente a la adquisición, construcción, edificación o mejoras de la vivienda principal de uso propio, siempre que la misma esté ubicada en la República de Panamá y el máximo deducible es la suma de 15,000 balboas. No son deducibles los intereses pagados por préstamos hipotecarios con intereses preferenciales. ¿Ok? Entonces, ahí lo dice clarito la norma. No es que usted se compró una casa de playa y que usted va a meter en su devolución de impuestos los intereses hipotecarios de la casa de playa. No, no funciona así porque aquí dice claramente que es la vivienda principal. Es la que usted habita, donde usted habita con su familia o habita solo si está soltero, pero es la que usted habita, no es la casa de recreación. ¿Ok? Y entonces ahí habla claramente adquisición, construcción o mejoras de la vivienda principal de uso propio. No es la casa de mi mamá, no es la casa de mi tía, no, es la suya. ¿Ok? Y tiene que estar ubicada en la República de Panamá. No es de que yo tengo una casa en Colombia o en Venezuela. No. Tiene que estar ubicada en la República de Panamá. Entonces, solo aplican lo que son los intereses no preferenciales. ¿Por qué? Porque los intereses preferenciales ya tienen un beneficio y el Estado no le puede dar a usted doble beneficio. Recuerde que la tasa de interés por préstamos preferenciales es más baja. Y eso es más bajo, ¿por qué? Porque tiene un beneficio. O sea, tiene, por decírselos en palabras sencillas o para que me comprendan mejor, es como un estilo subsidio que tiene. O sea, no crean que los bancos dan ese interés preferencial así nomás. Eso es un subsidio que el Estado prácticamente le está dando a la gente que compra
casas hasta 180.000. Ahora se amplió ese rango, hasta 180.000, pagan un interés preferencial, un interés más bajo. ¿Por qué? Porque esa diferencia que no nos la están cobrando a nosotros, se la cobra, el Estado la paga o se la da de crédito al banco. Entonces, por eso no aplican eso, porque ya eso tiene un beneficio. Obviamente, esos préstamos de intereses preferenciales tienen un tiempo de vida. No sé si han escuchado de que después de 10 años pagando esto me lo subieron. No te lo subieron, simplemente el beneficio acabó. Después de 10 años, ese beneficio acabó. Ojo, eso no quiere decir que no puedo solicitar ahora el tema de la devolución, porque ya yo no tengo interés preferencial, porque ese beneficio acabó. Entonces, yo le pido la certificación a mi banco y le digo que por favor me certifique que estoy pagando intereses hipotecarios no preferenciales. ¿Por qué? Porque ese beneficio acabó y puedo entonces solicitar la devolución, meter ese dinero para ese tema para la devolución de impuestos en mi declaración. Los bancos tienen que emitirles una certificación. Una vez que se acaba el año, usted se acerca a su banco. Es diferente es diferente con respecto al tema de los gastos escolares, porque los gastos escolares serían las facturas de las compras que ustedes hacen. Acá en los bancos tienen otro método. Ellos no emiten facturas, sino que emiten certificaciones. Y estas certificaciones ustedes las solicitan a sus bancos. Ya los bancos están familiarizados con esto. Esto es una cosa que ellos hacen de rutina. Entonces, cuando se acaba el año, ustedes le piden a su banco donde tengan su préstamo hipotecario que por favor le certifiquen para su declaración de renta cuántos intereses en base a préstamos no preferenciales ustedes han pagado. Y ellos le certifican fulano, el banco tal, certifica que fulano de tal pagó en el 2022, durante el año 2022, tanto en concepto de intereses no preferenciales, ¿ok? Firmado por el banco. Entonces, esa sería su evidencia. Recuerde que todo lo que vamos a colocar en la declaración tiene que tener su soporte. Entonces, esa sería la certificación en este sentido, o el soporte en este sentido para el tema de la devolución de impuestos en concepto de intereses hipotecarios. Siguiente. Por ejemplo, les explico un poquito más acerca de los bancos. Los bancos presentan un formulario que se llama el formulario 42, que son una certificación de intereses sobre préstamos hipotecarios residenciales sin interés preferencial, ¿ok? Se los digo porque hay mucha gente que solicita al banco una certificación y a veces el banco se la emite, pero les pone ahí interés preferencial o no preferencial. Usted la puede presentar la declaración de renta, pero de una vez el fiscalizador que le toque verificar su declaración va a decir, esto no aplica. ¿Por qué? Porque hizo la triangulación con el formulario 42 que presentó el banco. Y ahí se va a dar cuenta que su casa es con interés o no preferencial. ¿Ve? Entonces, eso es bien importante. Ellos hacen esa triangulación porque recuerden que el banco recibe un crédito por ese interés preferencial al que a ustedes no le cobran, a nosotros no nos cobran, por ejemplo, el banco no nos cobra si tenemos interés preferencial, el mismo interés que a otros préstamos, a los préstamos no preferenciales. Entonces, esa diferencia se la cobra el Estado. Entonces, ¿cómo se la cobra? Por medio del formulario 42. Ahí presenta ese informe con toda la información de los intereses sobre préstamos hipotecarios sin interés preferencial. Y ahí entonces la DGI hace un match con lo que los contribuyentes presentan versus lo que el banco presenta. Entonces, es bien importante que cuando presente su certificación estén seguros que diga no preferencial. ¿Por qué? Porque la DGI se va a dar cuenta. Entonces, el banco presenta este informe de manera anual y igual también otras entidades financieras, todas las que se dediquen a otorgar préstamos hipotecarios, ya sea residenciales, sujetos al régimen de interés preferencial o no preferencial. ¿Ok? Siguiente. Hay otra de las preguntas más más hechas por los usuarios es si hay una fecha límite para solicitar la devolución de impuestos. Pues sí, sí hay. Es un derecho, pero si usted no lo reclama a tiempo, lo pierde.
¿Qué dice el artículo 88 de la ley 76 del 2019? La ley indica que a los 5 años, 2 puntos, el derecho a la devolución de pagos indebidos, pagos de más o saldos a favor de los obligados tributarios, o sea, contribuyentes, contado desde el día siguiente a aquel en que realizó el pago indebido, pagos de más o se constituyó el saldo a favor. Entonces, traducción de lo que dice literal el artículo 88. Usted puede solicitar la devolución de máximo 5 años. Por ejemplo, estamos en el 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Ya el 2017 pasó. Y cuando lleguemos al 2023, se va restando. O sea, los últimos 5 años usted puede solicitar, pues usted puede pedir que se le devuelvan esos impuestos. Entonces, tiene que reclamar esos derechos antes que se le venza el plazo. ¿Cómo lo declaran? Ya les comenté, inscríbanse como contribuyentes ante la DGI, recopilen toda su información, todo su documento sustentatorio para presentar la declaración que la refrende un contador y se hace el trámite de devolución. Entonces, ya tienen claro que sería máximo 5 años. Okay. Siguiente. ¿En cuánto tiempo se hace efectiva la devolución? Metí mis papeles, llevé las certificaciones, mis facturas, todos mis sustentos, todo estaba perfecto. ¿En cuánto tiempo me devuelven el dinero? No hay una fecha exacta. ¿Por qué? Porque debido a la naturaleza de cada solicitud. Por ejemplo, hay gente que tiene 3 hijos y cada hijo le genera, no sé, si están en la escuela, le genera no sé cuántas facturas. Entonces, ese fiscalizador cuando recibe su papel, tiene que verificar papel por papel. Entonces, también va a depender, uno, del volumen, de la cantidad de papeles que ustedes le entregan, de la claridad, porque hay gente que tiene facturas que no se ven, que prácticamente tienes que tratar de ver como contraluz, y eso obviamente le toma tiempo al fiscalizador. Es más, el fiscalizador puede decir, yo no veo nada aquí, no procede esta factura. Por ejemplo, puede ser. Entonces, eso va a depender de cómo usted le entregue la documentación al fiscalizador. Si la documentación está clara, está en orden, se ve, yo sé que hay facturas que se borran, la térmica, sáquele copia, tómele foto, imprímala, aunque sea que ya quede en blanco, usted la clica y le pega la copia o la foto que le tomó. O sea, esas son tips para que lo tengan ahí. Entonces, dependiendo de eso, puede ser que se demore o que sea más ágil. Y también del volumen. Recuerden que hay mucha gente que ahora se está nutriendo de esta información y quiere su devolución. Entonces, hay muchas solicitudes ahora mismo. Entonces, recuerden, el fiscalizador recibe, verifica que todo esté en orden, y luego entonces procesa la información para emitir una resolución, porque no es que le pagan así nomás, sino que la DGI emite una resolución, la publica porque recuerda que son dineros del Estado. Entonces, tiene por transparencia que hacer una resolución donde diga fulano de tal, de repente hace una resolución en conjunto, resolución de la DGI tal, donde sale fulano de tal, sultano de tal, todas las personas a las que se le van a hacer la devolución, se hace esa resolución, se publica y luego se procede a hacer el pago. Usted puede poner en su solicitud cómo quiere que le hagan el pago, puede ser en cheque, o si usted pone su número de cuenta también se lo pueden devolver en cuenta. Entonces, más o menos, para serles sincero, eso puede tomar de 6 a 1 año y medio. Como les digo, va a depender. Y también a veces depende de el flujo de caja que tiene la DGI. Por ejemplo, si el flujo de caja de la DGI es $200,000, estoy inventando un número X. Si el flujo de caja de la DGI es 200,000 y le llegan devoluciones por 300,000, obviamente aunque quiera pagar no tiene. Entonces esos 100,000 que no tiene va a tener que esperar el siguiente año fiscal para que se lo den. Entonces son temitas que influyen al momento de la devolución de impuestos. Para que lo tengan presente. Por eso, como una fecha exacta, no se le puede decir.
no les puedo indicar. Entonces, ¿me pueden negar el beneficio? ¿Me lo pueden negar? Sí, sí se lo pueden denegar. O sea, no es que usted entregó la documentación y ya. Yo estoy seguro que eso me lo van a pagar. No, puede ser que se la niegue. ¿Y por qué se la pueden negar? Como les mencioné, facturas ilegibles. El fiscalizador dice esto, yo no lo puedo leer. Definitivamente. No, esta factura no se la puedo devolver. No le puedo hacer la matemática con esta factura porque definitivamente no se. ¿Ok? También puede ser que la documentación no cumpla con las exigencias de las DGI. Por ejemplo, facturas brujas. Hay un montón de gente emitiendo facturas en Word, en Excel, esas que venden en estos lugares, entonces, no sé, farmacia, venden estos pads que eso lo llenan a pluma. Eso no cumple con los parámetros que dice la DGI, que debe tener un documento legal como una factura. En la ley, se las menciono, la ley 276 menciona cuáles son los requisitos que tiene que tener una factura. ¿Ok? Si no le entregan su factura como debe ser, usted entonces no va a poder utilizarlo. Y si no se la entregan como debe ser, usted lo puede denunciar. O sea que también depende del contribuyente, ¿no? Entonces, también puede ser que usted meta facturas que no son asociadas a los gastos deducibles, por ejemplo, o a los incentivos fiscales. O también puede ser que usted mande la documentación, pero falte documento sustentador. Entonces, por esas razones le pueden negar su devolución. Puede ser que se la nieguen totalmente o puede ser que se la nieguen parcial. Digan, ven acá, esta factura sí, esta no, y así van depurando. Entonces, cuando va a ver, no le devuelven lo que usted esperaba, sino le devuelven menos, pero por todo ese montón de inconsistencias que se encuentra el fiscalizador. Siguiente. ¿Okay? Entonces, algunas observaciones que me gustaría, antes de pasar al tema de las preguntas, algunas observaciones finales, les puedo comentar que los padres de los dependientes que quieran acceder a los gastos escolares deben ser contribuyentes del impuesto sobre la renta. O sea, no es de que yo tengo un hijo, tiene gastos escolares, yo le pago la escuela, así que yo aplico. No. Recuerden que esto es devolución. Cuando yo te hago una devolución, cuando tú me pagas algo. O sea, yo no te puedo devolver algo que yo no te quité, para que lo tengan claro. Devolución. Entonces, si usted no es contribuyente del impuesto sobre la renta, aunque tenga gastos escolares, ¿qué te pueden devolver si nunca te quitaron nada? ¿Me explico? Entonces, eso es clave. Tiene que ser contribuyente del impuesto sobre la renta, y eso lo dice la ley. ¿Qué más? Los gastos escolares deben ser efectuados dentro del territorio nacional. No es que me compré una casa en Miami, no es que mandé a mi hijo a estudiar a Miami y eso me lo devuelven. No, no aplica. Esos gastos tienen que ser en el territorio nacional. Los gastos escolares de los dependientes mayores de edad serán deducibles hasta los 25 años de edad. Esto lo dice el Código de Familia. Usted como padre solamente tiene obligación económica con su hijo hasta los 25 años. Si usted lo quiere ayudar, qué bueno que lo ayude, pero en el tema de la devolución, después de los 25 usted no puede meter eso. ¿Por qué? Porque la obligación económica se acabó. Se supone que a los 25 años de edad, ese adulto ya se graduó, tiene título y puede trabajar. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Eso también lo verifica mucho. Hay gente que paga hasta los nietos y los mete en la declaración. Obviamente se van así sin un asesor y cuando ve el fiscalizador va depurando, o sea, quita eso porque es dependiente. Cuando habla de dependiente son tus hijos. Entonces, otra observación, tiene que tener la documentación sustentadora, lo que les dije, las certificaciones en el caso de los bancos y las facturas en caso de proveedores. ¿Ok? Debe presentar la declaración jurada. Eso es un requisito que no debe faltar. La declaración debe ser refrendada por un CPA, tal cual lo dice la ley. Siguiente. Para ver. ¿Ya? Bien. Y bueno, sí, ya llegamos al tema de preguntas
Hay unas en el chat. Yo sé que ya estás contra el tiempo, Sari. Vamos a escoger algunas allí. Dice Blanca Silvera, en los gastos médicos puedo meter los gastos médicos de mi dependiente. Sí, sí lo puede meter. Bueno, ahorita mismo estábamos hablando de gastos escolares y tema de préstamos hipotecarios, pero sí, los gastos médicos también aplican. Es más, pronto vamos a dar un webinar con todos los gastos deducibles, beneficios fiscales e incentivos, y ahí les voy a explicar todos con más detalle, todos. Ahorita solamente nos enfocamos en dos, porque este tema es súper extenso, pero sí, los gastos médicos los puede meter, los de su dependiente y los suyos. Alguien preguntaba por aquí, que lo leí, que él trabajaba en la construcción, decía que si la construcción tiene alguna legislación especial. No, en temas de devolución no, porque acuérdense que la devolución es un derecho, y ese derecho obviamente lo tenemos todos los panameños y hasta extranjeros, siempre y cuando el único requisito, por decirlo así, es que usted sea contribuyente del impuesto sobre la renta, porque esto es devolución de impuestos sobre la renta. Entonces, no hay ninguna legislación especial, esto es matemático. Usted le sacaron de más, mete sus gastos, se hace la matemática y lo que resulte de eso es lo que se le devuelve. Igual es para de empresa privada o empleado público, o sea, es lo mismo después que haya sido contribuyente. Dice Mónica acá, ¿cuál es el artículo sobre el descuento sobre la renta? El descuento sobre la renta. Bueno, el decreto 170 es el que reglamenta todo el tema sobre el impuesto sobre la renta. El decreto 170. Ajá, es el que reglamenta todo lo que tiene que ver con impuestos sobre la renta. Ahí va a encontrar de todo lo que tenga que ver con impuestos sobre la renta está en el decreto 170. Ajá, dice aquí Octavio, en el tema de los intereses hipotecarios, si el banco me debita automáticamente de mi cuenta, ¿cómo puedo pedirle un sustento, documentación al banco sobre dichas transacciones para la devolución de impuestos? Es lo que mencionaste, que piden la nota al banco y el banco te lo certifica. Uno lo hace todos los años y el banco te hace la certificación. Igual también las empresas, por lo general los departamentos de planilla, lo que pasa es que uno lo hace solo a veces para el personal ejecutivo que te lo piden, porque por lo general el personal ejecutivo hace declaración de renta, pero la empresa también está obligada a que todos los años, a final de año, debe emitir también una certificación de todo lo que le descontó a cada trabajador en impuestos sobre la renta. Eso nada más lo piden a la planilla y planilla se los da, y ya ese es un sustento de que a mí durante todo el año me descontaron esto. Sí, es que eso es parte. Recuerden que hablamos que la declaración uno mete los ingresos, costos y gastos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el documento sustentatorio de sus ingresos? Porque eso va, sería la certificación de su empleador. Usted va a su departamento de recursos humanos y le dice a su empleador que por favor le certifique cuántos fueron sus ingresos en el año, porque acuérdense que la declaración es anual. En el año, por ejemplo, va y pide la certificación de cuánto usted ingresó en el 2021, cuánto ingresó y cuánto se le sacó, porque esa información va en la declaración y el sustento de la evidencia es la certificación que le emite su empleador. ¿Ok? Igual la DGI lo comprueba con el tema del ciclo. Sari, para las personas que quieran acogerse a este derecho y a este beneficio, por decirlo así, ¿hasta cuándo tienen oportunidad? Que hay alguien que pregunta, ¿la declaración se presenta en los primeros meses de cada año hasta marzo? Sí, la declaración la presentas los primeros meses, los tres primeros meses del año. Si estás obligado, pero como acá estamos hablando de asalariado, el asalariado no está obligado a presentar, simplemente lo presentaría para el tema de la devolución. Entonces, si usted no está obligado a presentar, usted lo puede presentar cualquier día del año, sin multa y sin nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso no es una obligación, simplemente usted lo haría para este trámite, ¿ok? Los que están obligados sí tienen fecha límite para presentar, ¿ok?
Muy bien, Sari, sé que te comprometiste conmigo que solo hasta las 6:45, sin embargo es un tema tan importante, tan lleno de información, de preguntas, hay cualquier cantidad de preguntas por parte de los asistentes. Y antes de que te retires, quiero invitarles que para los días 16, 21 y 23 de noviembre, vamos a estar realizando un taller con Sari, en donde ella precisamente ya va a hablar en detalle de lo que es la declaración de renta, la devolución de los impuestos, las deducciones personales, las deducciones en relación con los servicios prestados, ya sea combustible, transporte, equipo de oficina, útiles de oficina, porque aquí nada más hablamos de dos puntos. Sin embargo, este es un tema sumamente amplio que lo vamos a desarrollar en 3 días. Ahora que viene noviembre, va a ser los días lunes y miércoles, el 16, 21 y 23 de noviembre, de 7 a 9 de la noche. Los que estén interesados, recopilen toda su información, su factura, sus documentos, y ahí sí vamos a hacer un taller donde cada uno va a poder preparar, como quien dice, su caso. No sé, Sari, si les explica un poquito más la dinámica de eso para que preparen el material y ya en esas sesiones sí cada uno pueda resolver su caso como amerita. Sí, claro, sí, vamos a hacer prácticas durante esa semana, y si me mandan su información, yo pudiera utilizarlos obviamente sin mencionar sus nombres como ejemplos para que sean más reales y tengan una idea de cómo se saca el tema de la devolución, simplemente para conocimiento, porque al final la declaración la presenta un contador y el contador le hace todo, o sea, simplemente usted le entrega la información, pero debe entregarle la información completa y debe tener una idea si le conviene o no hacer la devolución de impuestos, porque claro, el servicio del contador cuesta, entonces si le cuesta más caro, por eso tiene que hacer la matemática y aprender a hacerlo usted, sacar las cuentas para ver si le conviene hacer esa devolución. Así que durante estos días va a ser un taller práctico, vamos a ver, ahorita vimos nada más 2, pero son más, vamos a explicarlos a detalles y vamos a darle más tips para que ustedes puedan entonces acceder a este beneficio al cual ustedes tienen derecho siempre y cuando sean contribuyentes del impuesto sobre la renta. Ahí van a ser 6 horas, vamos a estar de 7 a 9 de la noche en sesiones por Zoom. Y ahora que Sari decía que eso te lo hace un contador, realmente este es un tema que yo les digo que a mí me duele cada vez que lo toco, porque cuando yo empecé a meterme en estos temas de impuestos sobre la renta que estaba elaborando, me recomendaron un contador que era amigo de un amigo y que era esto y que era lo otro. Yo me he confiado de esa persona que me estaba, porque yo desconocía a fondo todas estas cosas que ustedes están conociendo ahora. Y bueno, la persona me llevó cuenteada que sí, que ya todo estaba, me llevó hasta las páginas donde le habían aceptado, pero yo sí no veía sello, no veía por ningún lado, pero él tenía allá su presentación. La cosa es que llegó el momento cuando la DGI, ahora, eso fue reciente, por ahí por el 2020, la DGI hizo una devolución grande de impuestos sobre la renta que se habían solicitado. Y bueno, digo, yo debo estar aquí, pues, según el cuento en que me llevaba el contador. La cosa es que nunca lograba que se me presentara formalmente, así que yo decidí, yo misma me voy a la DGI. Y cuando me voy allá no aparecía por ningún lado. Entonces, también yo creo que algo que le garantizamos aquí es que la información va a ser clara, va a ser transparente, va a ser la correcta, para que no caigan en manos de gente que de verdad lo engatusa a uno totalmente, y lo que esa persona me hizo perder fue tremendo y en un momento de mi vida en que realmente lo estaba necesitando. Así que este es un tema que a mí me duele cada vez que lo hablo. Así que en la medida que ustedes puedan aprenderlo, toda esta gente joven que está en la universidad, imagínate, sin saber que ellos pueden deducir todo eso que están pagando en la universidad, y los que están en universidad privada,
sin saber que ellos pueden deducir todos esos gastos de lo que le están descontando del impuesto sobre la renta. Ese es un tremendo beneficio también. Así que bueno, dejamos hasta aquí. Gracias, Sari, por tu participación, por acompañarnos. Nos vemos entonces del 16, 21 y 23 de noviembre, ya en un taller mucho más completo, mucho más profundo. A los que han asistido esta noche, que quieran matricularse en el taller, son alrededor de 71. Bueno, los que decidan inscribirse, le vamos a hacer un descuento del 15%. Así que ustedes cuando me escriben, yo estuve en el webinar tal, y entonces piden su descuento del 15% por haber participado ya esta noche, ya llevan eso adelantado. Así que todo el que esté interesado se puede comunicar por el WhatsApp o por la misma, el WhatsApp es 6776-1968 o en la misma página web. También aquí les pasamos la presentación que hizo Sari hoy para que la puedan tener, y en un rato subo a YouTube el video, la grabación de hoy, para que la puedan tener a mano también. Muchas gracias a todos, un gran abrazo, cuídense mucho y espero ver a la mayoría en el taller del 16, 21 y 23 de noviembre. Que lo que ponemos en nuestra mente, nadie nos los puede quitar. Así que un abrazo para todos y cuídense mucho. Chao, buenas noches.